Es una clase súper interesante. Podría parecer que es una clase avanzada, pero realmente considero que es básica porque esto nos va a dar como un marco de referencia de lo que es la teología reformada, la teología presbiteriana, y es como una buena base para ir sumando los siguientes estudios que seguramente tienen, ¿va? O seguramente tenemos ideas así como divagadas en nuestra mente, y esto que vamos a estudiar aquí nos va a ayudar como a agarrar el hilo conductor de lo que es la creencia reformada. ¿Sale? Pero vamos a orar y ya nos metemos de lleno porque estaba bien interesante lo que vieron en sus materiales. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este espacio que tenemos, esta iglesia, Señor, que tú has provisto todo lo necesario, Señor. Tenemos un salón, tenemos sillas, tenemos Biblias, Señor, tenemos aire acondicionado. Tú nos das todo, Señor. Y ahora te pedimos que nos des entendimiento de tu palabra, que pues tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestro corazón, Señor, que salgamos de aquí distintos, porque no es solo conocimiento, sino que queremos que ese conocimiento nos haga ser más como Jesús, Padre. Te pido por ese tiempo, por todos mis hermanos y hermanas aquí presentes, y bendice este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, cuando vean los de allá salir, me avisan, ¿sabes? Porque ya sabré que el tiempo llegó. ¿Va? Entonces, ¿qué entienden por teología del pacto? ¿O por teología o por pacto? ¿Qué se les viene a la mente? ¿O qué leyeron que dijeron, esto es, yo tenía esta idea, pero es esto? ¿Qué piensan? ¿Qué es teología del pacto? Pues para mí, teología del pacto implica estudiar los pactos, las leyes de Dios. ¿Okay? Y como define el material del pacto, es un vínculo de sangre soberanamente administrado. Esa es nuestra definición, exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene como otra idea? ¿Todos estamos en la misma? Bien, excelente. Básicamente ese es un pacto. Teología, el estudio de Dios. Pacto, ¿no? De las promesas o de los pactos que Dios ha hecho en la Escritura a lo largo del tiempo. Ahora, estos son los temas que vamos a estar viendo. ¿Sale? Importancia de por qué estudiar los pactos, las palabras bíblicas para pacto, qué es un pacto y cuáles son los tres pactos principales. Es lo que vamos a ver en esta clase, ¿sale? En lo que se van a volver expertos en este día. Ahora, ¿cuál es la importancia de estudiar los pactos? En primer lugar, porque Jesús entendió su muerte, explicó su muerte como un pacto. ¿Ok? Esto es importante. Lucas 22:20 dice lo siguiente: esta copa, ¿qué dice Jesús? Es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Ok? Entonces, cada pacto o cada promesa que Dios hace viene acompañada de una señal. ¿Ok? Ahora, la señal no es el pacto, sino simplemente la señal visible de lo que apunta, de la realidad que apunta el pacto. Por ejemplo, yo me casé, tuve la bendición de casarme con mi esposa Suri y nos dimos unos anillos. Ahora, ¿este anillo es el pacto? No. ¿Qué es este anillo? Simboliza. Es el símbolo y sello del pacto que yo hice con Suri de amarnos hasta que la muerte nos separe, ¿no? Es el símbolo de nuestro amor, no es nuestro amor, pero es el símbolo externo del pacto que realizamos, ¿cierto? Sí. ¿El pacto cuál es? El compromiso que hice delante de ella y delante de muchos testigos y delante de Dios de comprometernos a amarnos. Ese es el pacto, ¿verdad? Pero tenemos esta señal y este sello, que es el anillo, o bueno, también la firma que hicimos en el registro civil, ¿cierto? Entonces, vamos a ver a lo largo de estas lecciones que Dios hace pacto con los hombres, que son promesas, y esas promesas tienen un símbolo y un sello, una garantía en el que Dios dice: esta es la señal que te voy a dar para que sepas que yo me estoy comprometiendo contigo a cumplir mi palabra. ¿Ok? Entonces eso es básicamente como Dios señaliza el pacto. Ahora, dice aquí, ¿alguien puede leer esto? ¿Alguien alcanza a leerlo? Los pactos explican la conexión entre la Pascua y la Cena del Señor, la circuncisión y el bautismo como señales. Ok, los pactos nos van a enseñar esto. En el antiguo pacto, o en el Antiguo Testamento, teníamos dos grandes señales. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Cuáles eran las señales del Antiguo Testamento? La circuncisión. El bautismo. ¿En el Antiguo Testamento? No. Sacrificios. La circuncisión y la Pascua. ¿Ok? Sí, que eran sacrificios. Nada más ellos lo vean y te hasta el frente. Y pon tu cara ahí para que te vea la cámara. Exactamente. En el Antiguo Testamento había dos señales, que era la circuncisión y la Pascua. La circuncisión, ¿qué era?
básicamente cortar el prepucio, ¿verdad? Del niño recién nacido a los 8 días, ¿verdad? Y era simbolizado, ¿verdad? Que era como una separación del pecado. Era como, este niño ahora pertenece al pueblo de Dios y no al mundo como tal. Había como una separación. Era como el símbolo de entrada al pacto. Y era sangriento, había derramamiento de sangre, ¿cierto? Sí. Ahora, la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué celebraban en la Pascua? ¿Alguien sabe? La salida de Egipto. ¿Y cómo la celebraban? ¿Cuál era el rito que hacían? Mataban un cordero, ¿verdad? Y después lo comían. Pero había ¿qué? Derramamiento de sangre, ¿cierto? Y apuntaba a qué cosa. ¿Cuál era la realidad espiritual a la que apuntaba La venida de Cristo. Apuntaba, en primera instancia, de manera primaria, apuntaba a la libertad de la esclavitud, ¿cierto? Ellos recordaban que habían sido libertados de la esclavitud. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos otras señales del pacto, del nuevo pacto. Son dos. ¿Cuáles son? La cena del Señor y el bautismo. La cena del Señor y el bautismo, que básicamente son sus equivalentes en el Nuevo Testamento. ¿Ok? El bautismo, ¿qué apunta? La entrada al pacto, ¿cierto? Y no es sangrienta, sino es con agua. Es una manera pública de decir, yo ya no pertenezco al mundo, ahora pertenezco a la familia de Dios, a la familia visible de Dios. Y también tenemos la cena del Señor, que apunta ¿a qué cosa? Sacrificio de Jesús. Al sacrificio de Jesús, y al mismo tiempo está apuntando a la liberación ya no de Egipto, sino del pecado. Entonces vemos que hay una similitud. La única diferencia es que ya tiene su cumplimiento en Cristo y que ya no hay derramamiento de sangre porque Cristo ya derramó su sangre. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, por eso es importante, porque Jesús entendió su muerte como un pacto. Eso nos va a dar como el parteaguas. ¿Ok? Avanzamos. Ahora, la palabra pacto en la Biblia, en la Reina Valera 60, se menciona 313 veces en toda la Biblia. ¿Ok? En la Reina Valera. En algunas será más, en algunas menos, dependiendo de la versión. Pero en la Reina Valera se menciona 313 veces. Eso quiere decir que es algo importante, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un contraste. La palabra perdón, ¿cuántas veces se imaginan que salen en la Biblia? Perdón, así la palabra perdón como tal. 42 veces. Uno pensaría que más, yo pensaría que más, porque se habla mucho del perdón, ¿cierto? Pero solamente se menciona 42 veces. La palabra gracia, ¿cuántas veces piensan que se menciona? 80. Más. Unas 100 veces. Menos. No, se menciona 160 veces. ¿Ok? Es algo. Yo esperaría que más, pero son solo 160. La palabra misericordia se menciona 255 veces. ¿Sí? Debajo de las 300. La que sí supera a la palabra pacto es la palabra amor, que se menciona 350 veces, pero en sus diferentes variantes, ¿no? Que es ágape, fileo y eros. 350 veces. Y la que encontré que supera todas es la palabra justicia, que se encuentra 370 veces. Entonces vemos que la palabra pacto es importante, ¿cierto? Aparece mucho en la Biblia, y si aparece mucho es porque Dios quiere hacerle un énfasis especial, ¿cierto? Ahora, nosotros vamos a estudiar, amados amigos y amigas, lo que se llama teología del pacto, ¿ok? La teología del pacto es un sistema de interpretación bíblica que está adherido a la reforma o que viene desde la reforma, ¿ok? Este no es tan popular y seguramente es algo nuevo que no hemos escuchado mucho, pero este es el sistema de interpretación de las iglesias presbiterianas en todo el mundo. Bueno, las que no son progres, ¿no? Las que son conservadoras. Y de las iglesias reformadas, ¿ok? La teología del pacto. La otra escuela se llama dispensacionalismo, que esa es súper famosa. ¿Alguien ha escuchado del dispensacionalismo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es el dispensacionalismo? ¿Alguien que quiera decir? Adelante. Tú, Pues son como periodos de tiempo Ajá. que Dios ha tratado con el hombre, como una administración especial en esos periodos. Exactamente, básicamente, ¿no? ¿Quieres agregar algo más, amigo? No, nada. O sea, básicamente. Básicamente es un sistema de interpretación que divide la Biblia en 7 periodos, ¿ok? Pero hace énfasis especial en el rapto, en la pretribulación, en el milenio y separa a Israel nacional
de la iglesia, como promesas distintas para cada uno. Eso es el dispensacionalismo y básicamente está permeado en básicamente todo el mundo, especialmente aquí en Latinoamérica. Adelante. Perdón, tengo tiempo. Ujú. Es que mencionaste una palabra que no entiendo. Dispensacionalismo, así se llama, dispensacionalismo. Pero dijiste el rapto otra. Es el rapto, la pretribulación, ¿qué más dije? Milenio. El milenio Entonces, y sus dos el palabras, ¿me puedes ayudar, por favor? A la pre, primera y la de. Ajá. Por favor. dispensacionalismo, Sí. pre-tribulación. ¿Qué es lo que dijeron ellos, no? Ajá. Ok. El rapto. Ajá. Ok. ¿Quieres que te explique? Sí se puede. Ok. Va, voy a... No, ¿sabes qué? Es que ese tema lo vamos a ver la siguiente semana. De hecho, vamos a tocar el dispensacionalismo. Entonces, para no robar tiempo de esta clase en ese tema, lo tocamos la siguiente semana. Porque sí es tema que se ve. Muy bien. ¿Va? Gracias. Súper. Va. Entonces, esas son como las dos grandes escuelas, ¿sale? Nada más para que tengamos la distinción en la mente. Ahora, si ustedes leyeron su material, estoy seguro que sí lo hicieron, vamos a ver que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una palabra para pacto. ¿Cuál es? Berit. Berit. ¿Qué significa berit? Atar o atar. Cortar o atar. Eso significa pacto, básicamente. ¿Sale? Y esta palabra la vemos en tres ocasiones, en más ocasiones, pero aquí están tres importantes. La primera es que Dios corta los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra que se utiliza ahí es Dios corta. ¿Ok? Dios corta los cielos y la tierra como haciendo pacto con la tierra, básicamente. La segunda ocasión que lo vemos es cuando Dios entra en pacto con Abraham por el corte de los animales. No sé si se acuerdan, cuando Dios hace pacto con Abraham, Dios le dice: parte estos animales a la mitad, vamos a pasar por el medio y vamos a hacer pacto, ¿no? Otra vez la palabra cortar. Y una tercera ocasión es en el corte del prepucio de la circuncisión. Otra vez, pues hay un corte, es el pacto, hay un derramamiento de sangre, exactamente. Ahora, vayan a sus Biblias a Génesis 17:2. Génesis 17:2. Y el que lo tenga, que lo lea así en voz fuerte, por favor. Génesis 17:2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera, y te multiplicaré en Ajá. gran manera. Ok, no sé, ¿notan algo raro ahí? O algo que digan, suena raro. Entre mí y ti. Entre mí y ti, ¿cierto? Porque nosotros aquí tenemos un dicho, ¿no? El burro por delante, ¿no? O sea, pensamos que es de mala educación decir, mencionarnos a nosotros mismos primero, ¿cierto? Pero aquí no, aquí suena raro, pero Dios dice: este es un pacto que hago entre mí y ti. En lugar de decir entre tú y yo, Dios dice entre mí y ti, y esto es intencional. ¿Por qué creen? Pero Dios es. Porque Él es el que suministra, ¿no? Porque Él es el que está imponiendo el pacto. O sea, es mi pacto y son mis condiciones. Y yo soy infinitamente superior, ¿cierto? Entonces Dios está estableciendo las condiciones, poniendo en primer lugar dónde está cada uno, ¿cierto? Yo soy Dios y ya luego vas tú, ¿no? Entre mí y ti, ¿ok? Entonces eso es importante. Ahora, luego, en los tiempos de Jesús, ¿alguien sabe cuál era el idioma que se hablaba? El griego, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Por qué era el griego? Era el idioma universal. Era el idioma universal, básicamente era como el inglés hoy o el chino, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo la influencia de la cultura griega había, básicamente Grecia había conquistado culturalmente a todo el antiguo mundo, ¿no? Y Roma no era la excepción. Entonces, el idioma que se hablaba era el griego, ¿cierto? Ahora, había un detalle. La palabra pacto no se podía traducir literalmente del hebreo al griego, no existía la palabra. Entonces los traductores agarraron dos palabras que eran como equivalentes o parecidas. Una era diateque y la otra era sunteque. Diateque, ¿qué significa? La última voluntad. Aquí está, última voluntad o testamento, ¿cierto? Y sunteque, ¿qué significa? Acuerdo entre dos partes, ¿cierto? Ahora, la palabra que prevaleció fue la de diateque, porque la palabra sunteque daba como esta percepción que era un acuerdo entre partes iguales, y no es así, ¿no? No somos iguales, Dios es infinitamente mayor, ¿no? Ahora, eso es en el hebreo del Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, perdón, en el griego.
Luego, en el Nuevo Testamento también fue escrito en griego, y luego del griego se tradujo a la Vulgata latina, se tradujo al latín. Pero la palabra pacto que se utilizó, que era la palabra diateque, que significaba última voluntad del testamento, entonces se tradujo como testamento. Pero la palabra correcta es pacto. O sea, nuestras Biblias dicen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero la traducción correcta debería ser Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia bien grande. Un testamento, ¿qué es un testamento? Cuando una persona deja escrita su última voluntad y cuando muere, pues eso ya está sellado sobre piedra. Pero mientras la persona vive, puede modificar su testamento en cualquier momento. O sea, yo me peleo con mi hijo y mi hijo, mira, ya te desheredo, ¿no? O sea, aunque yo haya dicho en un principio, todas mis posesiones van para mi familia, si yo tengo un tema, luego lo puedo modificar, lo puedo cambiar. Ese es el tema con el testamento, ¿cierto? Hasta que se muere la persona ya queda inamovible. Y con la palabra pacto, ¿no? Un pacto es distinto. Cuando nosotros hacemos un pacto, queda por sentado desde el minuto 1. O sea, desde que hicimos el pacto, eso ya queda escrito sobre piedra y ya no se puede modificar. Adelante, amigo. ¿Los pactos se pueden hacer entre hombres? Sí, sí, sí. De hecho, para allá vamos. Existen pactos que se hacen entre hombres. Un contrato de trabajo es un pacto. El matrimonio es un pacto. Un acuerdo de negocio es un pacto. Entre iguales. ¿Sí? Que nos comprometemos a cosas, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Intercambiar. Hay un intercambio, exactamente. Yo te doy este servicio, pero tú me das Pero esta será, remuneración. puede ser pero podría ser como un contrato más bien. Porque, Pues sí, sí, sí. porque realmente un pacto creo que el pacto nada más lo puede hacer Dios, porque es inamovible lo que dice. Lo que dice lo va a cumplir. Claro, entre hombres, digo, el testamento también lo puedes modificar, pero también un contrato de trabajo lo puedes modificar. Digo, sí, tendrás sí. una cláusula, tendrás un tema ahí de conciliación. Mira, en el sentido profundo y completo, solamente Dios puede establecer un pacto perpetuo. Porque nosotros somos falibles. O sea, tú y yo podemos, o sea, yo con mi esposa puedo hacer un pacto, Claro. pero existe lo que es el divorcio, ¿no? O sea, se está rompiendo el pacto. Una persona está infringiendo el pacto. Si ¿no? sales de noche te quitas el anillo, ¿no? O sea, pero eso no significa, o sea, no es como con Dios, pues. O sea, los hombres rompen pactos todo el tiempo. O sea, rompen relaciones laborales, matrimoniales, empresariales, etc. Pero lo que quiero que entendamos es la idea de un pacto. O sea, sí se pueden hacer acuerdos entre personas. Es un acuerdo, simplemente, ¿ok? Pero el que es eterno, completo, verdadero, profundo, pues es el pacto con Dios, ¿no? A eso. El pacto entre nosotros es entre dos personas. Ajá. Lo estamos haciendo los dos en común acuerdo. Pero el pacto de Dios no. El pacto de Dios lo está imponiendo. Eso es una cosa. Y ahora hay que entender, por ejemplo, en nuestro contexto es muy fácil romper los pactos. Tristemente, nuestra sociedad ha llegado por ejemplo, Jalisco es de las tasas más altas de divorcio. O sea, la gente rompe sus pactos. Pero en el Antiguo Testamento, y ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, cuando las personas hacían pacto, hacían este ritual de sacrificar animales, ¿no? Partirlos a la mitad, pasar por el medio, y el ritual básicamente era: me comprometo a cumplir mi palabra, ¿verdad? Si era un pueblo con otro pueblo, me comprometo a protegerte, a cuidarte, a proveerte recursos, y tú comprométete a esto, a este y a lo otro. Si uno de los dos rompe el pacto, la persona infractora tiene que morir. O sea, ya, pues ahí ya te la pensabas para romper el pacto, ¿cierto? Era como bueno, yo tengo entendido que el muerto era, si yo rompo el pacto, si uno rompe, le va a pasar como al animal. Exactamente, o sea, es como si te fueran a partir, pues, o sea, vas a morir de esa manera. Tu sangre va a ser derramada porque estás rompiendo el pacto, exactamente. ¿Va? Pero ahorita llegamos a esa parte, ¿sale? Ahora, las palabras, mis queridos amigos, son importantes. ¿Alguien trae celular con internet? Estoy seguro que sí. ¿Alguien puede buscar Juan 1:14 en Reina Valera 60? Bueno, si alguien tiene en su Biblia Reina Valera 60, y otra persona en su celular puede buscar ese mismo versículo, pero en la versión Santa Biblia Textual. Juan 1:14. No, era 2015, no, ¿verdad? Reina Valera 60 en su Biblia, el que traiga, Juan 1:14, ¿qué dice?
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, padrísimo el versículo, ¿cierto? Sí. Y el verbo habitó entre nosotros. Ok, habitó entre nosotros. Y fue hecho. Ahora, y fue hecho carne. Ahora, este pasaje, en su traducción en griego, la palabra que se utiliza ahí es casa de campaña. O sea, y el verbo, ¿no? Habitó, esta palabra habitó significa tienda de campaña. ¿Qué era una tienda de campaña en el Antiguo Testamento? Una casa de campaña, tienda de campaña. ¿Qué era una imagen parecida en el Antiguo Testamento? Una carpa. Una carpa. ¿Qué había en una carpa en el Antiguo Testamento que era muy especial para los judíos? El tabernáculo. El tabernáculo, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que está diciendo el autor de ese pasaje, que es Juan, está diciendo, y el verbo hizo su casa, su tienda de campaña entre nosotros. Ahora, no existe un verbo como tal para traducir eso exactamente al español, por eso se utilizó la palabra habitó. Pero, ¿alguien puede leer ese versículo en Santa Biblia Textual? Dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Esta palabra tabernaculizó no existe en español, pero la hicieron así a fuerzas para dar como a entender el significado de ese pasaje. Es decir, en el tabernáculo, ¿qué estaba en el Antiguo Testamento? La presencia total, plena y completa de Dios. Básicamente lo que está diciendo Juan en Juan 1:14 es, y Jesús, ¿verdad? Y el verbo tabernaculizó, la presencia completa y total de Dios habitó entre nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, cambia mucho la perspectiva de decir nada más habitó, sino que Dios mismo en toda su plenitud vino en la persona de Jesucristo. Las palabras son importantes. Ahora, vamos a otro pasaje, otro texto. Salmo 110:1. Este está bueno, seguramente lo han escuchado. Salmo 110:1. Y el que lo tenga, lo lee por favor. En Reina Valera. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Entonces, ¿qué dice? Jehová dijo. A mi Señor. ¿Quién está escribiendo ese salmo? David. La pregunta es, ¿quién es el Señor de David? Dios. Ahora, ¿alguien que lo puede leer en Santa Biblia Textual? ¿Lo tienes por ahí, Lorena? ¿En Santa Biblia Textual? Si lo pueden buscar en Santa Biblia Textual. Ajá. Salmo 110. 110:1. Está bien interesante lo que dice. Bueno, pues lo leo, dice Yahvé. Ajá. Yahvé, se pronuncia Yahvé. Dijo Yahvé a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. Amén. Jehová o Yahvé dijo a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Básicamente, ¿qué está diciendo? El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se dan cuenta? Porque muchas veces lo leemos así normal y pues como que Jehová dijo a mi Señor. Pues está bien, o sea, pero a veces no entendemos quién es el Señor, ¿no? Entonces el Padre le dice al Hijo. Entonces, esta simplemente es como una pequeña cápsula para que cuando quieran hacer un estudio profundo de la Biblia, les recomiendo que utilicen diferentes versiones, ¿va? Para que puedan entender a lo mejor un poquito más el contexto, el significado de las palabras, porque las palabras pues son importantes, ¿va? Excelente. Ahora, un pacto, ya vimos, un pacto es un vínculo. Hay pacto entre hombres, entre hombre y hombre, que es básicamente un acuerdo mutuo entre ambas partes en el cual entraban de igual a igual. Vamos a hacer un versículo nada más para que vean que sí existe el pacto de hombre a hombre, pero tristemente, pues como mencionábamos, muchas veces se rompe. Génesis 21:27. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pactos. Ok, aquí están haciendo un pacto por un pozo de agua. Entonces, ¿pero qué dice que hicieron los dos? Ambos hicieron pacto. O sea, sí existe el pacto entre iguales, entre hombres.
Y luego vamos a Génesis 31:44. Dice, bueno, en el contexto de Labán y Jacob, Ajá. dice, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros. ¿Ok? Hagamos pacto tú y yo. ¿Va? Entonces, nada más para que establezcamos que sí hay pactos entre hombre y hombre. Ya mencionamos algunos. El matrimonio, ¿verdad? Contratos laborales, contratos, negocios, etcétera, ¿no? Va. Ahora sí, ¿qué es un pacto? Y esta va a ser nuestra definición que tenemos que aprender. Un pacto es un vínculo en sangre soberanamente administrado. ¿Ok? Esa es nuestra definición. Un vínculo en sangre soberanamente administrado. Esto en relación con Dios, ¿ok? Punto número 1. Vínculos son promesas que Dios hace al hombre acompañados de una señal o sello, como el ejemplo que les daba hace rato. Por ejemplo, en el pacto con Noé, ¿cuál es el símbolo y sello? El arco iris, ¿cierto? ¿El arco iris es el pacto? No. Siempre es la señal, ¿no? Que da a entender lo que significa ese pacto. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es el pacto que Dios hace con Noé? Que ya no iba a volver a destruir la tierra por inundación. Por fuego no dijo nada todavía en ese momento, ¿no? Pero por agua no lo va a hacer. ¿Va? Ok. Por ejemplo, con Abraham, ¿cuál es la señal? Ya la vimos. La circuncisión. ¿Y qué es lo que significa? Pertenecer al pueblo del pacto. No significaba que eran salvos, pero que iban a gozar de las bendiciones de estar en el pueblo, en el pacto. ¿Ok? Luego vamos a explicar más ese detalle. Por ejemplo, con Moisés, ¿cuál fue la señal del pacto? ¿Alguien sabe? El día de reposo. La ley, las tablas de la ley, ¿no? Esa es la señal de ese pacto. Y así vamos a ir viendo cada uno, ¿ok? Entonces, es un vínculo, son promesas que Dios hace, y a esas promesas que Dios hace, Dios les da una señal, ¿ok? Soberanamente administrado, es Dios el que establece los términos del acuerdo, porque Él es el que está estableciendo el pacto, ¿ok? Y es en sangre, porque indica que si el pacto se rompe, la vida del infractor debe ser tomada. Vamos a Génesis 2, 16 y 17, por favor. Génesis 2, 16 y 17. Y se mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Okay, Dios está haciendo aquí un pacto con Adán. Si obedeces, vives eternamente y para siempre. Pero si desobedeces, mueres. Ciertamente morirás. Todos sabemos, Adán no murió instantáneamente en ese momento, pero murió al final de cuentas. Y cada vez los años se fueron acortando, ¿cierto? Bien, entonces aquí vemos, el infractor del pacto muere. Vamos a Lucas 22:20. Aquí estamos hablando de los pactos con Dios, ¿ok? ¿Cuál dijimos? Lucas 22:20. ¿Alguien lo tiene? Sí, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ok, entonces en este caso, la señal del pacto, o aquí Jesús nos apunta que su sangre es la señal del pacto, que por quién se derrama. Pues por los que han de creer en Él. O sea, hay un derramamiento de sangre. Jesús va a morir por los infractores del pacto, no porque Él sea un infractor del pacto, sino que Él está siendo nuestro representante delante de Dios, y por eso Él va a derramar su sangre. ¿Ok? Entonces esto es bien importante. Ahora, vamos a Jeremías. Ese no está aquí, pero vamos a Jeremías 34. Yo sé que a lo mejor están bien pegadas las hojas, pero Isaías y luego Jeremías. 24. Jeremías 34, 18 al 20. ¿Lo puedes leer, amigo, por favor? Sí. Del 18 al 20, por favor. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que me han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellos. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan sus vidas.
y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Gracias, amigo. Este es el ritual que se hacía en el Antiguo Testamento, cuando se hacían pactos. Se partían animales en la mitad, se ponían enfrente del otro, haciendo como un camino, y los que se comprometían pasaban a la mitad, sale comprometiéndose a cumplir su parte del pacto. Y aquí dice, en el 18, dice Dios: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Ya explica, ¿no? Dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellos. Ok, nada más para que tengan esa imagen de que así era como se celebraban los pactos en el Antiguo Testamento. En esta época de la historia, así se hacían los pactos. No era un apretón de manos, era matar a los animalitos, abrirlos y caminar. Así se comprometían, ¿ok? Ahora, vamos a una historia que está en Génesis 15. Vamos a Génesis 15. Que es la historia de Abraham, porque aquí con Abraham es que se revela esto padrísimo. Génesis 15, y yo voy leyendo y ustedes aquí me siguen, ¿sale? Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Y aquí está bien interesante. Dios le promete esto que le acaba de decir a Abraham. Y nosotros aquí en México tenemos unos dichos. A ver, ustedes díganme si lo han escuchado o no. Mi casa es tu casa. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Qué significa eso? Pero me estás diciendo que tu casa es mi casa, hermano. Te puedes quedar a dormir. O sea, si tú me dices eso, yo estoy esperando que me des las escrituras. Que desalojes. O sea, creo que nadie, o sea, cuando dice eso, espera que alguien le responda así como sea, ¿no? De que, pues baja los papeles, ¿no? Porque, ¿qué significa? Pues es una cortesía, ¿cierto? O sea, mi casa es tu casa, siéntete bienvenido, siéntete cómodo, puedes estar aquí, etcétera, pero a las 9 te me vas, ¿no? O sea, mi casa es tu casa. Y luego tenemos otro dicho, que es que papelito habla, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que si tú me dices mi casa es tu casa, yo necesito pues a ver si es cierto. O sea, dame un papelito que la vale. ¿Cuál es la garantía que me das? ¿Cierto? Es básicamente lo que Abraham está diciendo. O sea, Señor Jehová, o sea, está padre lo que tú me estás diciendo, pero yo cómo voy a saber que eso es cierto. O sea, muy bonito y todo, las estrellas del cielo, la arena del mar, pero eso a mí que me consta. O sea, yo qué garantía sé, cómo voy a saber yo que lo que me dices es cierto. Y ahí continúa el relato, versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Obviamente Abraham no quería, o sea, no pensaba que fuera por medio de su esclavo. Dice aquí: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es aquí, por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Creyó a Dios. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para quedarte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es lo que les decía, o sea, ¿cuál es esa garantía que tú me das? O sea, está muy padre, pero pues, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo me lo aseguras? Dice aquí, el 9, y le dijo: trae una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió a la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué nos dice esto? Que Abraham conocía el ritual de cómo hacer un pacto, ¿cierto? O sea, Abraham, recuerden, o sea, era un nómada, pero era un nómada rey. O sea, él tenía muchas vacas, muchos siervos, muchas cosas. Él era rico, ¿no? Y de hecho él tenía peleas con otros reyes, ¿no? De la zona.
Y él conocía este ritual de hacer pacto. Y de hecho dice lo siguiente en el 11: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Es decir, Abraham sí estaba en disposición de pasar por el medio, ¿cierto? Él sí tenía esta disposición. Pero ¿qué hace Dios? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Es decir, Dios paralizó a Abraham. O sea, lo durmió básicamente. No te muevas. Y luego de ahí viene la profecía de lo que le va a pasar a su descendencia. Vamos al versículo 17. Y esto es lo que sucede. Abraham cae en un profundo sueño, paralizado, temeroso, y lo que ve es lo siguiente. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham. Y es interesante porque Abraham no pasa, o sea, pero Dios hace pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Se hace este ritual, se parten los animales. Abraham quiere pasar porque está ahuyentando los animales, ¿verdad? Está esperando el momento en el que Dios le indique, pero en el momento preciso, Dios lo paraliza, lo mete como en un tipo de sueño profundo, pero al mismo tiempo con gran terror, y él se queda paralizado, no se puede mover. Y dice que está cayendo el sol, y de repente, en esta visión que Abraham tiene, ve que hay, ¿qué se nos menciona aquí? Una antorcha de humo. Una antorcha de humo, ¿y qué más? Un horno. Y un horno humeante. Y esto es bien importante, porque ¿qué era lo que protegía al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? En el día que era, en el día que había una columna de humo, y en la noche que había una columna de fuego. Esto es importante, porque esos mismos elementos son estos mismos elementos que están aquí. Básicamente lo que el relato nos está diciendo es que Dios mismo está pasando. Dios sí pasó. Dios pasó representándose a él mismo, a Dios como el Señor, pero también está pasando en representación de Abraham. O sea, lo que Dios está haciendo es diciéndole: Abraham, no vas a pasar tú, yo voy a pasar, y en dado caso de que tú rompas el pacto, tú tendrías que morir, por eso tú no vas a pasar. Yo voy a pasar por ti. Y Dios se compromete a cumplir su parte del pacto, pero también la parte del pacto que va a romper Abraham. Porque Abraham desobedece, ¿cierto? Trata de engañar de que su esposa no es su esposa, es su hermana. No tenía fe, o tenía una fe muy débil, una fe muy temerosa. Abraham falla, Isaac falla, Jacob falla, Israel falla, David falla, todos fallan. Nosotros fallamos. ¿Qué nos está queriendo decir eso? No depende de nosotros. Que no depende de nosotros el cumplimiento del pacto, porque Dios se comprometió a sí mismo de cumplirlo por él y por nosotros. Y mira lo que dice Gálatas 3, y aquí es donde se cierra y se conecta la idea. Gálatas 3. Gálatas, Efesios. Gálatas 3, versículo, ahorita les digo, 13 al 16. Dice así, Gálatas 3, 13 al 16. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, Jesús en la cruz va a recibir la maldición de haber quebrantado el pacto, pero no porque Él lo haya quebrantado, sino porque nosotros lo quebramos. Por eso Jesús se dice esto de Él: maldito todo aquel que es colgado en un madero, porque Él está llevando el castigo de que nosotros rompimos el pacto. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles. O sea, esa promesa de tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar, ¿a quién abarca también? A nosotros, que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Ok? Aunque sea de hombre, si un pacto se hizo, es un pacto. Si alguien rompe el pacto, va a haber consecuencias por haber roto el pacto, ¿ok? Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir,
todas las promesas que se hicieron a Abraham, o sea, esta promesa que Dios le hace a Abraham de darle una tierra, un pueblo, una nación, una descendencia como las estrellas del cielo, se cumplen en una sola persona. Esa persona se llama Cristo. Y todas las personas que ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, como estamos unidos por la fe a Jesús, todas esas promesas entonces son para nosotros, por causa de Cristo. No porque las merezcamos o porque las hayamos ganado, sino porque Dios nos las da por medio de Cristo, porque Jesús sí cumplió el pacto. ¿Sí me explico? Y Él recibió también el castigo por quebrar el pacto. No porque lo haya quebrado, sino porque nosotros lo hicimos. ¿A qué quiero resaltar con esto? Que la Biblia es una historia que de Génesis a Apocalipsis se trata de Jesús. O sea, esta historia de Abraham, sí es Abraham, pero en última instancia se trata de Cristo. Y vamos a ir viendo que en cada historia de la Biblia, ¿no? Noé, Moisés, David, Salomón, etc. Sí, en primera instancia tiene un pequeño cumplimiento en ellos, pero tiene su gloria máxima en la persona de Jesucristo. Toda la Biblia se trata de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Alguna duda de esto que vimos aquí ahorita? No. Bien, avanzamos. ¿Qué es un pacto? Nuestro material nos da una ilustración de lo que es un pacto, o la ilustración bíblica. Una ilustración bíblica, pues, es el matrimonio, ¿cierto? Un pacto contiene estos elementos emocionales y elementos legales, ¿ok? Un matrimonio, por ejemplo, es la confirmación legal que demuestra el carácter absoluto e inquebrantable del vínculo. Es decir, las personas firman, ¿verdad?, en el registro civil que se están casando, pero delante de Dios muchas personas también hacen una ceremonia, ¿verdad?, una acción de gracias, donde se prometen cosas, se dicen sus votos. De hecho, los votos son la boda. Ya lo demás es fiesta, pero los votos son la boda, porque es el pacto que tanto el novio como la novia hacen delante de Dios y de los testigos de su amor. Básicamente, los votos son la boda. Y ahí hacen pacto y se entregan pues un anillo, etcétera. Hay como una ceremonia, ¿no? Pero hay un elemento emocional de amor y un elemento legal. En México el matrimonio lo regula el Estado, ¿ok? No es de que, bueno, ya nos juntamos y nos amamos y nos queremos mucho y ya estamos casados delante de Dios. No. O sea, hay que firmar el papelito porque está regulado por el Estado. Ese es un matrimonio, ¿ok? Por la ley, exactamente. Y se comprometen a amarse hasta que la muerte los separe. Una vez que el cónyuge muere, pues ya la persona queda libre para volverse a casar si es que así lo desea, o si así lo mueve el Señor a obviamente casarse nuevamente. No es el tema aquí, pero otra manera en la que una persona puede quedar libre del contrato matrimonial es cuando una persona ha sufrido, o la parte victimaria ha sufrido ¿cómo se llama? Un engaño por adulterio. La parte afectada queda libre para poder rehacer su vida nuevamente. Eso es lo que creemos en las iglesias presbiterianas, ¿verdad? Por defunción o porque haya cometido adulterio y la persona afectada puede rehacer su vida para casarse nuevamente. Es lo que históricamente la iglesia presbiteriana ha creído. Hay otras denominaciones que son más conservadoras en el asunto y no permiten que no se vuelva a casar, ni la parte afectada. Nosotros no creemos eso. Obviamente, en un divorcio siempre hay dos culpables, ¿no? Pero ya es un tema que no vamos a hablar aquí, pero nada más quería mencionarlo para que tuvieran el contexto, ¿ok? Y luego, la teología del pacto. Hay una relación emocional y comprometedora entre Dios y los hombres. Y estos pasajes que vamos a leer están padrísimos. Dios dice que está casado con la nación de Israel por pacto. Vamos a Ezequiel. Van a ver esta descripción y está padrísima. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ya estamos ahí cerquita. Bueno, Lamentaciones, Ezequiel. ¿Qué es? Ezequiel 16. Del 1 al 14. Síganme ahí en sus Biblias. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di así: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén.
tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y ya luego la molesta otra vez porque se alejó de Dios, ¿no? Básicamente esta es una imagen de cómo era el estatus de Israel, ¿no? Y dice, estabas sucia, estabas tirada, te habían desechado, eras la menor entre las naciones, etcétera, ¿no? O sea, estabas en sangre, etcétera. O sea, da una descripción como media grotesca del estado antiguo. Y luego dice, yo hice pacto contigo y te hermoseé, te vestí, te puse hermosa. Eras perfecta, dice, eras hermosa porque yo te di mi hermosura. O sea, yo mi hermosura la puse sobre ti. Es decir, Dios era quien hermoseaba a la nación Israel porque estaba en pacto con la nación de Israel. Y era lo que hacía a Israel especial. No porque Israel fuera especial porque son judíos. No. Eran especiales porque Dios les daba su hermosura. ¿Ok? Eso los hacía especiales. Ahora, esto tiene un versículo muy igual, pero en el Nuevo Testamento, que está aquí, que es Efesios ¿qué? 5:25, que es la aplicación de lo mismo que está diciendo aquí, pero en el Nuevo Testamento. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? ¿Voz fuerte? Efesios 5:25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Dios en el Antiguo Testamento hermoseaba a Israel a causa de su amor por ella, por Israel. En el Nuevo Testamento, Cristo hermosea a la iglesia por causa del amor que Cristo tiene por la iglesia. De tal modo que el amor que Cristo tiene por la iglesia es tal que dio su vida por ella. Y por eso insta a los maridos a amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Entonces eso es bien importante, es un detalle padrísimo. O sea, Jesús hermosea a la iglesia, Jesús hermosea. Por eso a mí me molesta mucho, y ya aquí sincerándome, cuando alguien hace algo en contra de la iglesia, o cuando alguien ataca, porque la iglesia recibe muchos ataques por todos lados, ¿cierto? Porque esa es una obra satánica, porque te estás metiendo con la novia del Señor, con la esposa de Cristo, ¿no? Y aguas, porque Cristo va a tomar parte. O sea, ¿cómo estás haciendo daño a mi iglesia? ¿No? Porque aunque imperfecta, es el Señor quien la cuida, la restaura, la limpia, la lava, la pule, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque es la iglesia del Señor. Y ahí es donde vemos que hay vínculos emocionales y legales, ¿ok? Porque Dios ha hecho pacto.
Ahora, ya casi estamos terminando. ¿Alguien tiene hora? Por favor. Las 2:06. 2.5. ¿2:05? Va, nos quedan 15 minutos. Va. ¿Cuáles son los 3 pactos principales? Tenemos 3 pactos principales y esto le va a volar la cabeza. El pacto de obras, que es entre Dios y Adán. El pacto de obras básicamente es la promesa, bueno, la conversación que Dios tiene con Adán en el huerto y le dice: si tú obedeces, vives. Si desobedeces, mueres. Y es de obras porque la obediencia era una obra. ¿Ok? Entonces, ahora, aunque es de obras, tiene algo de gracia. ¿Por qué? Porque Dios no está en lo absoluto obligado a ponerse en una relación de pacto con un ser humano como Adán. Para empezar, no está obligado en lo absoluto. Entonces es gracia que Dios se rebaje a entrar en relación de pacto con Adán. Sabemos que Adán cumple o falla. Falla, rompe el pacto. ¿Y qué pasa? Muere. ¿Y muere nomás él? No, Toda su aquí descendencia. estamos. Aquí estamos, pues estamos aquí. Luego tenemos el pacto de redención. Nuestro autor dice que es un pacto entre Dios y Cristo, ¿ok? Que es el segundo Adán. Ahora, esto dice nuestro autor, pero hay otros autores reformados que dicen que el pacto de redención es un pacto trinitario. Es decir, este es un acuerdo que hubo desde antes de la fundación del mundo, en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponían de acuerdo en cómo iban a salvar a la humanidad. Ahorita vamos a ver unos versículos, pero ese es el pacto de redención. Y luego tenemos el pacto de gracia, que es entre Dios, Cristo y los elegidos. ¿Ok? Pregunta: ¿en dónde empieza el pacto de gracia? ¿Alguien sabe? El pacto de gracia. Con la resurrección. Desde la caída. De Adán, desde la caída. ¿Ok? ¿Están seguros? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Todos bien? Ese es el pacto de redención. El pacto de gracia, exactamente, empieza en Génesis 3:15. Me da mucho gusto porque muchas veces llegamos a pensar que el pacto de gracia inicia en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque es el nuevo pacto de la gracia. No. El pacto de gracia inicia con la promesa de que va a venir un redentor en Génesis 3:15. El pacto de gracia abarca desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21. Básicamente toda la Biblia es pacto de gracia y lo vamos a ver un poquito más de detalle en unos momentos. Sí, porque yo antes entendía que era a partir de la muerte de Cristo. Exactamente. O cuando Jesús dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Vamos a ver que el pacto de gracia es progresivo. Es decir, empieza en Génesis 3:15, pero Dios, conforme va pasando el tiempo, va haciendo más pactos con diferentes personas y cada vez va revelando más y más y más de su plan redentor hasta llegar a la plenitud que es en la persona de Cristo. ¿Va? Pero vamos a ir poco a poco. ¿Va? Ahora, el pacto de obras requería la obediencia perfecta de Adán, pero él falló, condenándose a sí mismo y a toda su descendencia. Pregunta: Dios hace un pacto con Adán, el pacto de obras. Le dice: si obedeces vives, si desobedeces mueres. ¿Qué hace Adán? Desobedece, ¿cierto? Ahora, después de que desobedece, ¿qué sucede? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? Es expulsado y se No, pero antes, todavía un poquito antes. Dios lo llama. Abre los ojos. Bueno, sus ojos son abiertos, pero Dios va al encuentro de ellos y les dice: ¿dónde están? Preguntas: ¿Dios sabía dónde estaban o no sabía? Sí, claro que sabía. Dios les estaba dando una oportunidad de confesarse. ¿Y Adán qué responde? Tuvo miedo, pero le dice: ¿qué cosa? Tengo miedo porque estoy desnudo. ¿Y Dios qué le dice? ¿Quién te dijo? ¿Y tú cómo sabes que estás desnudo? ¿Y qué dice Adán? ¿Qué le dice Adán? Le dice: la mujer que tú me diste. O sea, ¿a quién le está echando la culpa a Adán? Le está echando la culpa a Dios. O sea, sí culpa a la mujer, pero en última instancia está señalando a Dios: la mujer que tú me diste. Tú me la diste. O sea, sí es su culpa, pero tú me la diste. ¿Y qué hace Dios? Los viste.
luego los viste, etc. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Esta es una pregunta hipotética, ¿ok? Pero tiene una respuesta. ¿Qué debería haber hecho Adán? Reconocer y pedir perdón. ¿Ok? ¿Qué le debería haber dicho? Pues que cometió ese error y que Está pedía perdón. arrepentido. Estaba Perdóname, arrepentido. perdóname. Claro. Lo que debió haber hecho Asumir la Adán responsabilidad. en ese momento era hacer lo siguiente: agarrar a la serpiente del cuello, lanzarla al piso, aplastarla en la cabeza, tomar a su mujer, ir delante de Dios y decirle: Padre, mi esposa ha pecado, ¿no? Yo he pecado, pero no le tomes en cuenta su falta. Pónmela a mí, yo pago. O sea, castígame a mí. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es la respuesta correcta? Ojo, Adán falla, Él era responsable. pero es precisamente lo que Jesús hace en la cruz. O sea, Jesús Asume agarra a la serpiente, le aplasta la cabeza en la cruz y al Padre le dice: Padre, o sea, los pecados de mi pueblo, de mi novia, de mi esposa, pónmelos a mí, yo los pago. Es un verdadero hombre, ¿no? Pónmelos a mí, yo pagaré. Por eso a Jesús se le conoce como el postrer Adán, como el segundo Adán, porque donde Adán falla, Cristo no falla. Por eso es un gran Salvador. ¿Ven cómo en esa pequeña historia de Génesis también está Cristo? Porque toda la Biblia habla de Cristo. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Es la gracia de Dios. Vamos a estos versículos rápidamente. Bueno, Génesis 2, 16, 17 ya lo leímos. Es cuando Dios le dice que no coma del fruto, si come morirá. Romanos 5:12. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo, bueno, es otra. Ajá, está bien. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres. Hasta ahí. Por cuanto todos. Por cuando todos pecaron. Bien. Este versículo a mí me encanta porque yo siempre he escuchado un chiste que se hace y la verdad me río, pero sé que está incorrecto. Porque las personas dicen, hablando de Génesis, ¿no? De la caída, dicen que caímos por culpa de la mujer, ¿no? Y a veces lo dicen de chistoso, pero no tiene mucho chiste porque no es así. Porque ¿qué dice Romanos 5:12? El pecado entró al mundo ¿por quién? Entró por un hombre, no entró por la mujer. Si ustedes regresan al texto, no vamos a ir ahorita porque no tenemos tiempo, pero ustedes van al texto de Génesis 3, se van a dar cuenta que cuando Eva come, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Y es que ahí está la astucia de la serpiente. Pero cuando Eva, y seguramente, o sea, Eva pensó, pues sí tiene razón la serpiente, no me pasó nada, ¿cierto? Entonces va con Adán, le da a Adán del fruto, y cuando Adán come del fruto, ¿qué pasa? Inmediatamente son abiertos los ojos de ambos, porque el mandamiento estaba sobre el varón, estaba sobre Adán. Por eso Romanos 5:12, que el pecado entró al mundo por un hombre, no entró por una mujer, porque el hombre es responsable. Y hombre, si somos padres de familia, o si pensamos ser padres de familia, Dios pone la responsabilidad no sobre tu esposa, la pone sobre ti, ¿no? Porque somos responsables delante de Dios. Y eso tiene que hacernos temblar un poco, ¿cierto? Pero es lo que Dios demanda. Y vamos a 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo quiera leer? Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Ok, otra vez. ¿Dice ahí el texto que morimos en Eva? Así como Adán. No, dice que morimos en Adán. Ok, entonces es importante. Ahora, pacto de redención. El pacto de redención fue prometido desde antes de la fundación del mundo. Cristo, como representante y garantía del pacto, cumplió librando a su pueblo de la muerte. Vamos a este texto rápidamente. 1 de Pedro 1, 18 al 21. 1 de Pedro 1, 18 al 21. ¿Alguien lo tiene? Sí, yo. Adelante. Del 18 al 21, ¿verdad? Sí, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El penúltimo versículo dice que Cristo o su sacrificio fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Cristo no es el plan B de Dios. No es como que el hombre cayó, entonces deja preparado a Cristo. No. Cristo siempre fue el plan de Dios. ¿Qué versículo fue ese, perdón, Juan? ¿Qué? Primera de Pedro 1, 18 al 21. Gracias. ¿Qué es eso? 21. Ese es el que acabo de decir. ¿Es el 21? Súper, gracias. Entonces, Primera de Pedro, 1, 18 al 21. gracias. Entonces, ahí básicamente se nos enseña que el sacrificio de Jesús estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad pasada, Dios ya había preparado, ¿verdad?, que Jesús iba a morir en la cruz. ¿Ok? Y último, el pacto de gracia. Inicia con la promesa de Adán y es llevada a la plenitud en la obra de Cristo. Génesis 3:15, ustedes conocen el versículo, y Apocalipsis 22:21. ¿Alguien lo puede leer? Es el último versículo de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos. Amén. Entonces, hasta ahí se acaba el pacto de gracia. Hasta el último verso de la Biblia, hasta que Cristo venga, porque luego vamos a entrar en la gloria, que va a seguir siendo gracia. Ahora, respecto al pacto de redención, me gustaría contarles una pequeña historia. Es como un pequeño cuento, muy breve, que escribió un autor que se llama John Flavel. Él escribía poesía cristiana en el tiempo de la Reforma y escribió este pequeño texto. Se llama El acuerdo entre el Padre y el Hijo. Y dice lo siguiente, escuchen. El Padre dice: Hijo mío, aquí hay una compañía de pobres almas miserables que se han destruido a sí mismas completamente y ahora se encuentran bajo la disposición de mi justicia. La justicia demanda ser satisfecha en ellos, o se satisfará ella misma en la ruina eterna de ellos. ¿Qué haremos por estas almas? El Hijo responde: Oh Padre mío, tal es mi amor y compasión por ellos, que en lugar de que perezcan eternamente, prefiero hacerme responsable por ellos como su garantía. Tráeme todas sus deudas para que vea lo que te deben. Señor, tráelas todas para que no haya nada contra ellos, ningún juicio o ningún ajuste de cuentas futuro. De mi mano, Padre, toma lo que de ello requieres. Yo prefiero escoger sufrir tu ira antes de que ellos la sufran. Sobre mí, Padre, sobre mí sea toda su deuda. Padre responde: Hijo mío, si vas a emprender esto por ellos, debes pagarlo todo, hasta el último centavo. No esperes que reduzca el juicio. Si a ellos los perdono, a ti no te perdonaré. Contesta el Hijo: De acuerdo, Padre, que así sea. Todo ponlo a mi cuenta. Yo soy capaz de pagarla. Y aunque esto de alguna forma me arruine, aunque empobrezca mis riquezas y vacíe mis tesoros, aún así estoy satisfecho de hacerme cargo. Y ahora hay un versículo que está en 2 Corintios 8:9 que dice lo siguiente: Se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, Jesús dejó todo en el cielo para venir por nosotros. Todos sus tesoros, toda la gloria, toda la alabanza que tienen los cielos, Él lo dejó todo para venir a salvarnos. Y eso yo creo que debe, pues, de alguna manera ruborizarnos para dar nuestras vidas en gratitud a lo que Él ha hecho, ¿cierto? Amén. Y ya estamos por terminar. Esto es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de estas semanas, los diferentes pactos. Dios hace un pacto con Adán, que es la primera promesa. Dios hace un pacto con Noé, que es la preservación de la humanidad, sobre todo el linaje de Cristo. Un pacto con Abraham, que es el linaje de Israel. Un pacto con Moisés, que es la entrega de la ley. Un pacto con David, quien es el Rey eterno. Y al final, su máxima plenitud, que es el pacto con Cristo, que es el nuevo pacto. Y todo esto es el pacto de la gracia. Es decir, nos vamos a enfocar en el pacto de gracia, de Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21. ¿Ok? Es lo que vamos a estar estudiando en las siguientes 7 semanas. Es un curso cortito, entonces para que no se pierdan pues nada de información. De todas maneras, si algún día tienen que faltar, lo voy a grabar, pero la idea es que puedan estar aquí, ¿ok? Y para finalizar, si miramos hacia atrás, hacia la cruz,
Cristo es el centro de todos los pactos. El pacto con Adán, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, con Israel, con David, todos apuntan hacia Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a aprender con este curso? Cómo la Biblia siempre habla de Cristo, en todo momento, en todo momento. ¿Amén? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Está muy denso o está bien, no? ¿Está tranquilo? Va, amén. Trato de ponerlo, porque el autor de repente usa términos acá como muy teológicos, entonces vamos a tratar de bajarlo a que lo podamos tener como más prácticos, ¿vale? Ahora, antes de orar y despedirnos, la dinámica es la siguiente. Cada lección, al final, tiene 10 preguntas. Lo que yo voy a pedir de ustedes es que traigan contestadas esas 10 preguntas, que las traigan en una hoja aparte y me las den, ¿ok? Yo las voy a revisar. Con eso tenemos la garantía de que están leyendo, ¿verdad? Y obviamente aprenden, ¿va? Porque es la idea, ¿no? Y 3, eso garantiza que podamos participar en clase, ¿va? Y podamos participar de acuerdo a lo que hemos leído. Si tenemos dudas, preguntas, comentarios o aportaciones, pues tampoco se trata que sea un monólogo. Esta vez sí fue un poquito monólogo, pero la idea es que todos podamos estar participando. ¿Sale? Muy bien. Entonces, tarea para la siguiente semana, las preguntas de la lección 2. ¿Va? Esta la paso, es la primera. ¿Va? ¿Si la traes? Va, súper, gracias. Ya no me tienen que traer la lección 1, ¿ok? Nada más la lección 2. ¿Sale, vale? ¿Nos vas a devolver? Se las voy a devolver. Si las califico y la siguiente semana yo se las devuelvo. ¿Sí? Excelente. Danos el nombre. Ponle el nombre, sí, por favor. ¿Va? Entonces, ¿a qué me metí? Van a decir, ¿no? Que nosotros clases no me dejaban dejar. Para nosotros seguir leyendo, que sean calificados. Sí, y les voy a mandar las diapositivas también, ¿ok? Por si les voy a mandar el PowerPoint por si las quieren modificar, las quieren hacer suyas, adelante, no tienen derechos de autor. ¿Va? Entonces, vamos a ¿mande? Está bien, ya el siguiente me lo traes escrito. ¿Va? Capítulo 2 en hojas aparte, ¿sale? Va, vamos a orar y pues nos despedimos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estos temas que son importantes, que muchas veces pues, los pasamos por alto, Señor, pero están en tu palabra y son importantes. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas aquí presentes. Te ruego que bendigas a cada uno, Señor, y que tu Espíritu Santo nos transforme, nos haga la imagen de Jesús, Señor. Bendice a sus familias, sus trabajos, Señor. Todo lo que hagamos, queremos caminar de tu mano, Señor. Queremos reflejar el amor de Jesús con nuestros amigos, conocidos, compañeros, Señor. Queremos, pues, básicamente proclamar al mundo que tú eres el Señor, Señor, y que vivimos para ti, Señor. Bendice el resto de este día, Señor. Bendice esta semana y nuevamente gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues que tengan esta semana. Dios les bendiga y nos vemos. Si alguien falta de material o así, lo pueden recoger por Becky allá. Gracias, amigo. Gracias, Rubén. Gracias. Nos vemos. Sí, ahí luego platicamos porque siempre me dicen, ahorita te busco. Sí. Una sugerencia. Dime así, A mí no me gusta faltar ningún día, pero el puente de noviembre, no va a estar. 14, 15. Rubén ya le paró. Sí, por favor.